Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su palabra. Lucas capítulo 21, verso 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente, confusión, angustia de la gente confundida a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Hasta aquí quiero leer, si bien luego vamos a citar algunos otros versículos bíblicos para poder compartir la reflexión de esta mañana, pero vamos a tener un tiempo para orar juntos, ya que este es un tema que a todos nos compete, porque vivimos en medio de una generación confundida, en medio de una generación con gran temor por lo que ha de sobrevenir. Y esto también influye a la iglesia. Por ello vamos a orar para poder llegar a tener una comprensión de aquello de lo cual el Señor en esta mañana estará ministrándonos por su palabra. Oremos. Padre, queremos darte gracias porque nos envías tu palabra para esclarecer nuestros entendimientos, y entre tanto que se van dando los acontecimientos mundiales, Señor, nosotros no seamos llevados por cualquier viento de doctrina ni por cualquier corriente, Señor, de moda, Padre, sino que podamos tener un ancla segura en nuestros corazones, el Evangelio de la gracia, Padre. Gracias te damos, Señor, porque nos ministras por medio de tu palabra y a través de tus siervos que tú estableciste en la iglesia para el perfeccionamiento, Señor, de nuestra vida espiritual, para que también nos ocupemos de la obra del ministerio para el cual fuimos llamados, y juntos podamos ir hacia la medida y a la estatura del varón perfecto, alcanzando, Señor, esa medida. Por lo que, confiados en que este plan no se ha trazado en cualquier lugar, sino que es un plan que ha estado bien diseñado desde antes de la fundación del mundo, y que tú lo manifiestas y lo das a conocer por medio del Evangelio en estos tiempos, te damos gracias por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, esta es una palabra que ha estado resonando en mi mente y en mi corazón muchos días. Amén. Confusión de la gente.
Yo no sé si ustedes están conociendo o tomaron conocimiento de un acontecimiento que se va a dar en el día de mañana, que es un eclipse completo del Sol, que va a formar un aro de fuego, y esa es una señal del Sol y es una señal de la Luna. Y a causa de esa señal y por la trayectoria en que va a estar pasando ese eclipse, aún hay quienes han definido esa señal como la señal de Jonás, la señal de la cual el Señor habló cuando le pidieron a él señales, porque mientras estaba sobre su ministerio público le decían: haz una señal para que creamos en ti. Y el Señor le dijo: la única señal que le será dada es la señal de Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así también el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra. Amén. Pero él se estaba refiriendo no a una señal que iba a ser dada en el cielo, aunque hay quienes de alguna manera han ido asociando esa señal que manifestó el Señor con la trayectoria de este eclipse y también con pasajes bíblicos como estos, ¿no? Como el que acabamos de leer, que habla justamente de señales que serán dadas en el cielo y que mayormente tendrán su participación en el Sol y en la Luna. Es cierto que el Señor utiliza muchas veces diferentes tipos de señales. No podemos negar el hecho de que la estrella de Belén condujo a los astrólogos, astrónomos, no astrólogos, ¿no? A los sabios del Oriente al lugar exacto en el cual el Señor habría de nacer. Amén. Y era una señal dada en el cielo que los condujo por un camino largo hasta el lugar específico en el cual nació el Señor Jesucristo. Pero ayer nos referíamos al pasaje de Pedro. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien de estar atentos como una antorcha que nos alumbra en lugares oscuros hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Entonces, si hoy nosotros, la iglesia, como iglesia, nos vamos a guiar por el reloj profético de Israel, porque si usted sigue leyendo, podrá ver que dice: aprended de la higuera cuando la higuera florezca, y bueno, algunos llaman a esa parábola de la nación de Israel y lo tienen como el reloj profético de Dios. Y también es evidente que Israel es una señal para el mundo, pero es una señal para el mundo de la fidelidad de Dios. Cuando Dios dio la palabra a Abraham en Génesis capítulo 12, verso 2, que de él haría una gran nación y que esa nación sería de bendición y serían bendecidas en él todas las familias de la tierra, estaba hablando de que él formaría una nación, y el hecho de que esa nación esté sobre el escenario de este mundo, a pesar de los genocidios, de los holocaustos y de los tantos intentos a lo largo de la historia de querer raer a esta nación, la nación de Israel, del escenario del mundo, no lo han podido raer. ¿Por qué? Porque son testigos de la fidelidad de Dios y de su palabra, de su promesa. Y son testigos para el mundo todo. ¿Por qué? Porque vemos que están ahí y no hay manera de cómo terminar con ellos, porque el que los sostiene y el que le da la victoria en todo es el Señor. Es más, el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 11: y al final todo Israel será salvo. O sea, cuando Israel esté en el momento cúlmine de mayor persecución, ahí entonces también Israel va a ser salvo milagrosamente por la manifestación del Señor nuestro Dios. Entonces es cierto que hay señales y hay evidencias y hay quienes podemos llamar o pueden llamar a Israel como el reloj profético y todo esto que de alguna manera orienta o guía a las naciones, guía a los pueblos
y también guía a la iglesia. Amén. También la guía a la iglesia. Pero la guía de la iglesia no es dada por las señales. Es más, cuando nosotros leemos en la carta a los tesalonicenses, y les dije que íbamos a leer otros pasajes, me gustaría que leyera conmigo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Y vamos a leer en el verso 1 en adelante. Pero acerca de los tiempos, Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Que cuando se digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero leamos el verso 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces, el escenario de este mundo y los acontecimientos a futuro van a traer confusión a la gente. Va a hacer que el corazón del hombre desfallezca a causa de la expectación de las cosas que habrán de sobrevenir sobre la tierra. Estas semanas pasadas fuimos también testigos de grandes terremotos o movimientos de tierra. En Tailandia, en Nueva York, tuvieron un movimiento de tierra, y esas cosas se van a ir replicando y van a ir sucediendo en todo el globo terráqueo. Pero la pregunta que yo, como miembro del cuerpo de Cristo, como hermano, la pregunta que yo debo hacerme como creyente: ¿cuál es mi guía? ¿De qué manera yo debo transitar en medio de estos tiempos? ¿Por las señales o por la palabra? Por la palabra de Dios. Por eso, hermano, entre tanto nosotros tengamos la palabra del Señor, tenemos una antorcha que nos va alumbrando. Mire, yo entiendo que estos tiempos son muy importantes en cuanto al ministerio de la predicación, porque a Dios le plació salvar al hombre por la predicación. No hay otro medio en que el hombre pueda ser salvo si no es por medio de la predicación. Por eso es que el apóstol Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente el judío, luego al gentil. Entonces, es muy importante el ministerio de la predicación en estos tiempos en cuanto para la salvación. Pero no solamente Dios nos da el mensaje para que el perdido se salve, sino también para que aquellos que somos parte de su pueblo, que formamos su iglesia, podamos tener seguridad y confianza. Por eso dice: más vosotros no andáis en tinieblas. ¿Por qué no andamos en tinieblas? Porque andamos a la luz de la lámpara, de la palabra de Dios. No andamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda, porque andamos a la luz de la lámpara de la palabra de Dios, que nos va alumbrando y nos va señalando el camino, de manera que nosotros podamos tener confianza. Por eso, cuando habla el Señor en el Evangelio de Lucas, ¿qué es lo que dice? Esto es una realidad. Los hombres van a desfallecer por el temor de la expectación de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Pero en el verso 28 dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. O sea, toda la situación que se está dando en el escenario del mundo en cuanto a las señales que estamos viendo en el cielo o que mañana se verán. No tengo presente bien a partir de qué hora, pero sí sé que va a comenzar en una región o en una ciudad llamada Juan o Jonás, que la asociaron con Jonás, y va a pasar por 7 ciudades que tienen el nombre que empieza con N, Nashville, y que la asocian con Nínive. O sea, aún también cuando nosotros miramos esa asociación
de palabra, y yo no estoy negando ese hecho, porque entiendo que en el cuerpo de Cristo habemos diferentes ministerios, diferentes dones, con diferentes capacidades para ministrar en diferentes escenarios, ¿no? Entiendo que la multiforme manera de orar de Dios no puede estar limitada en que solamente Dios trabaja por medio mío, o solamente Dios comunica algo por medio mío. Entonces, no puedo desmerecer el trabajo que los hermanos hicieron, pero cuando yo me pongo a pensar, por eso yo traje en alusión, yo como hermano, yo como creyente, yo como miembro parte del cuerpo de Cristo, cuando veo todo eso, ¿qué debo de hacer? ¿Debo inquietarme? ¿Debo estar en continua preocupación? ¿Debo caer en confusión? No, ¿por qué? Porque tengo la palabra que es una lámpara que me alumbra. Entonces, es más, el apóstol Pablo cuando le escribe acerca de las cosas futuras, no hace falta que yo les diga, ustedes saben, el Señor va a venir. O sea, es un hecho que el Señor vuelve por su iglesia, aun quienes niegan esto. Ahora, en el día y en la hora en el que va a venir, nadie lo sabe. Sin embargo, le aseguro que hay hermanos que ya están afirmando que el 18 de septiembre de este año están viniendo y han hecho disertaciones de más de una hora con textos bíblicos, con pasajes, mostrando que tienen cierta erudición, o sea, cierto conocimiento de la Biblia, y no solamente mostrando que tienen cierto conocimiento de la Biblia, sino que se han tomado el tiempo para hacer ese estudio. O sea, que se han tomado el tiempo para hacer ese estudio, y no solamente eso, sino argumentan que hoy por hoy los resultados hablan muchísimo para la gente de hoy contemporánea. El mismo que hizo ese estudio dice, si esto no fuera de Dios no tendría 150.000 réplicas en 7 días. Entonces yo no puedo argumentar que por los vistos, por los likes o por las réplicas que tenga, lo que yo estoy subiendo a internet, eso es la evidencia que es de Dios. Yo puedo afirmar que algo es de Dios, ¿cuándo? Cuando lo encuentro en la Biblia. Cuando el fundamento de lo que estoy hablando está en la Biblia. Por eso podemos tomar este pasaje que habla al respecto de la confusión de la gente a causa de la gran expectación que habrá por los acontecimientos futuros, pero también podemos ver que el Señor dice, cuando estas cosas sucedan, erguidos, levantad vuestras cabezas, vuestra redención está cerca. ¿De qué está hablando? Una persona confundida, abrumada, ¿puede estar con la cabeza levantada y sus hombros erguidos? No. Una persona confundida, abrumada, anda de hombros caídos, anda pesadumbrada, agobiada por la situación y el panorama de lo que está viviendo. Solo una persona que puede levantar sus hombros, levantar su cabeza y estar erguida, es una persona que está segura, que está confiada. Y yo buscaba en la meditación sobre este tema y decía, ¿cuál fue la actitud de Pablo? Pablo dijo, no os sorprenderá aquel día porque vosotros no sois de las tinieblas, vosotros sois de la luz. Y en Gálatas, en el capítulo 6, en el verso 14 de Gálatas, fíjese lo que dice. Pero lejos está de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Amén. Entonces, lejos esté de mí de gloriarme, dice, de otra cosa que no sea la cruz de Cristo, porque en el mundo me fue crucificado a mí y yo fui crucificado al mundo. La pregunta que nosotros debiéramos hacernos como hermanos, como creyentes, como miembros del cuerpo de Cristo, ¿qué es lo que determinó nuestra salvación? Ser librados del escenario y el panorama mundial que estamos viviendo, que hay terremotos, guerras, peste,
¿Qué es lo que determinó nuestra salvación? O que Cristo fuera crucificado hace 2000 años y nosotros fuéramos crucificados con Él. Lo que ha determinado nuestra salvación no es ser librados en el tiempo presente de las situaciones que puedan darse en el escenario del mundo. Lo que ha determinado nuestra salvación es que Cristo entregó su vida en rescate por la nuestra, que nosotros estábamos destinados a la condenación eterna, que si partíamos de este mundo en la condición en la cual nos encontrábamos, íbamos al lado del fuego y azufre, del cual no se sale. Pero el Señor nos abrió y nos proveyó de un camino nuevo y vivo a través del velo de su carne, para que podamos entrar con confianza a la presencia del Padre, del Dios Todopoderoso, habiéndonos reconciliados mediante su sangre, haciendo la paz a través de su cuerpo de carne. Nos dio entrada a esta gracia en la cual hoy estamos firmes. Entonces, ¿qué es lo que determinó nuestra salvación? Que yo sea librado del escenario de este mundo, que no haya contraído ninguna peste, que no haya sido víctima de algún catástrofe natural. O lo que determinó mi salvación es hace 2000 años, cuando Cristo entregó su vida en rescate por la mía. Le tengo que decir, hermanos, con toda firmeza, que lo que determina que usted y yo somos salvos no es lo que hoy nos acontece al presente, que si nos va mejor o peor. Es más, si pensamos profundamente, cuando las cosas se nos dificultan, cuando los problemas sobrevienen sobre nosotros, nosotros hoy naturalmente lo vemos como un gran problema o una gran dificultad. Pero espiritualmente, si pensamos profundamente, espiritualmente nos trae un beneficio. ¿Por qué? Porque esa situación, ¿qué es lo que hace? Mantiene nuestro corazón humillado delante de la presencia del Señor. A medida que los problemas se van agolpando sobre nosotros y las dificultades hacen que nuestro corazón se mantenga humillado delante del Señor. Entonces, lo que muchas veces nosotros llamamos dificultad o problema, en realidad es el trato de Dios para con nosotros. ¿Para qué? Para poder llevarnos a una medida de estatura espiritual, para que alcancemos las riquezas del pleno entendimiento. Llegar a entender que de Dios hay que saber recibir lo bueno, pero también lo malo. Y que no es que porque me ha sobrevenido lo malo he sido abandonado, o Dios no está trabajando en favor mío. Porque Dios trabaja siempre. Jesús lo dijo. Mi Padre hasta ahora trabaja, yo también trabajo. Y también dio promesa diciendo: he aquí que estoy con vosotros todos los días de vuestra vida y hasta el fin del mundo. Quiere decir que está con nosotros, que trabaja por nosotros, y que no hay nada que nos acontezca que no resulte para bien a quienes amamos a Dios. Entonces, lo que hoy llamamos malo, dificultad o problema o adversidad, en realidad, si pensamos profundamente, no es otra cosa que una bendición. ¿Por causa de qué? Porque trae a que tengamos nuestro corazón humillado delante de Dios. Imagínese si todo resultara bien. Piense en este escenario y véase en medio de él. Imagínese si todo resultara bien, que todas las cosas estuvieran perfectamente, sean todas correctas, todo bien, y se olvida de Dios o se aleja del Señor. ¿No sería eso una gran dificultad? ¿No sería eso un mayor perjuicio? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si perdiera su alma? Entonces, hermano, a veces tenemos que pensar un poco más profundo de lo que es la primera observación, la primera mirada. Jesús, la palabra de Dios dice: si entre sacares lo precioso de entre lo vil, serás como mi boca. ¿Qué quiere decir? Que en lo vil, en lo despreciado, en lo que no es que nosotros no lo vemos como provechoso, o lo que es desagradable, siempre hay algo que es precioso.
siempre hay algo que es provechoso, siempre hay algo que va a ser de beneficio para quienes creemos y amamos al Señor. Entonces, ¿qué es lo que determina nuestra salvación? En cómo se encuentra el escenario del mundo, porque las cosas no es que van a ir para mejor, sino que las complicaciones van a venir. Y hay algunas que ni siquiera vamos a tener capacidad de nosotros de poder impedirlas o influenciar de alguna forma, pero van a venir. Dice la Escritura, y lo vuelvo a leer: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustias de la gente confundidas. Angustias de la gente confundida, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Está escrito. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Que se cumpla? Tenemos que esperar que se cumpla. Pero cuando vemos esas cosas, ¿qué tenemos que hacer? Erguirnos, levantar nuestra cabeza. Si algo hemos de gloriarnos, ¿sabe de qué? De la cruz de Cristo. Mire, yo pasé todo el proceso del COVID, nunca contraje COVID, nunca tuve ni síntomas de COVID. Y podría decir que nunca tampoco me detuve en ninguna de mis funciones ni ninguna de mis actividades, salvo lo normal que de hecho, por preservar también la salud y la integridad de mis hermanos y por lo que yo entendía en ese momento que debía hacerse. Pero nunca contraje, ni nunca tuve. Y alguien podría decir, pero ¿cuántas personas se enfermaron y tú nunca tuviste un síntoma? Ni yo ni ninguno de los de mi casa. Ni ninguno de los de mi casa. Sin embargo, esa no es la gloria, que uno pase por una pandemia y no contraiga, porque las pandemias van a seguir viniendo sobre la tierra y las catástrofes van a seguir viniendo también sobre la tierra, y eso no es gloria. ¿Pero qué es gloria? La cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque en la cruz de Cristo el hombre de pecado y el pecado fueron juzgados. Y yo fui juntamente con Jesucristo juzgado y castigado. Y Él sufrió el delito de mis castigos y de mis pecados para que hoy por la fe yo tenga salvación y tenga vida eterna. Y mi nombre está escrito en el libro de la vida eterna, por lo cual tengo la seguridad y un ancla firme en mi corazón de que soy salvo. Los otros días yo decía que lo que iba a traer gran confusión también iba a ser el chip. Mire, la vacuna, ¿sabe a quién confundió? A la iglesia. Es más, yo le voy a decir, hay gente que está preparándose para mirar el aro de fuego que se va a producir en ese recorrido de ese eclipse. Pero la iglesia está preocupadísima. Los grandes temas de nivel mundial, la mayor preocupación no va a recaer sobre la población mundial, sino también van a ir en contra de la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia también entre en ese escenario de confusión, de desespero, para que la iglesia también entre en ese escenario en el que los hombres que no tienen a Dios están y van a caer. Porque es lógico que los que no tienen a Dios no sepan ni de dónde vienen ni hacia dónde van. Pero quienes tenemos un ancla segura en nuestro corazón, no sabemos de dónde venimos, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, que fuimos creados en Cristo y no sabemos hacia dónde vamos, que vamos para reunirnos con Cristo en las nubes, en ese abrir y cerrar de ojos, ser transformados en este cuerpo corruptible, en un cuerpo de gloria semejante al del Señor. No sabemos estas cosas, sí que las sabemos. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de señales? No, por medio de la lámpara, por medio de la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien de estar atentos, como una antorcha que alumbra en los días oscuros, hasta que esclarezca
y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Habrá un día en que va a esclarecer. Cuando le veamos cara a cara al Señor, conoceremos todas las cosas y aún cómo es que fuimos conocidos. Y también el mundo tendrá que postrarse delante del Señor y reconocer que Él es Dios y que no hay Dios fuera de Él. Entonces, cuando habla de erguirnos y habla de levantar nuestras cabezas, no está hablando de que estar orgullosos, ¿cierto? No está hablando de una persona erguida, cabeza levantada, que la vemos. Ah, mirá qué orgullo que tiene ese hombre, mirá qué orgullo que tiene esa mujer. Mirá la situación que se está viviendo y nadie lo aplasta. Él sigue de cabeza levantada y de hombros levantados y de cabeza erguida. Y Pablo, ¿de qué decía? Si algo he de gloriarme de la cruz de Cristo. El solo hecho de saber que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida eterna y que la muerte segunda no nos puede tocar. La muerte segunda no nos puede tocar. Nos tiene que llevar a vivir seguros y confiados, entendiendo que si Dios nos libró de esa muerte eterna, porque esa es una muerte en la que si se entra no se sale, porque la Escritura lo declara, que hay quienes van a resucitar para salvación y hay quienes van a resucitar para condenación. Entonces el que entre a esa muerte, de ahí no sale. Y si Dios me rescató de esa muerte eterna, ¿cómo no nos cuidará? ¿Cómo no nos dará todas las demás cosas en medio de este tiempo? Entonces las señales están dadas. Dios habló de esas señales. Vamos a verlas en estos días, pero no permita que le confunda. No permita que traiga a su corazón apremio, desespero. No permita que le muevan de la manera en que usted piensa. Porque el pensamiento que se formó en usted, como el pensamiento que se formó en mí, se formó por la palabra de Dios. Amén. El pensamiento que se formó en usted y el pensamiento que se formó en mí, se formó por la palabra de Dios. O sea que Dios nos ha ido ministrando su palabra para que nosotros pudiéramos entender. Vio como niño se le da la leche espiritual, luego se le da la papilla, luego se le da un alimento más sólido. Amén. No podríamos hablar sabiduría de Dios en misterio si no hubiéramos alcanzado madurez. Hoy, ¿por qué estamos hablando de que las señales van a ser dadas? El escenario del mundo va a estar como Dios lo anunció que va a acontecer y lo vamos a poder ver y vamos a ser espectadores de estas cosas en medio de esta generación. ¿Por qué? Porque lo hemos leído, lo hemos tomado de las Escrituras, pero a nosotros no nos tiene que mover de la manera en que hemos pensado, del pensamiento que se formó en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque nosotros llegamos a creer con el corazón que somos salvos por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, como Pablo, que podamos decir, si en algo he de gloriarme, me gloriaré de la cruz de Cristo. ¿Saben por qué? Y con esto ya estoy concluyendo. Porque si cayéramos en el temor, en esa horrenda expectativa que van a caer los hombres que están sin Dios, esa es la clara evidencia que el amor de Dios no se perfeccionó en nosotros. Lea conmigo un último texto de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 4, verso 17. Primera de Juan, capítulo 4, verso 17. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor.
En esto se ha perfeccionado el amor, en que en nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos confianza. A medida que el amor de Dios se derrama en nuestros corazones, nos tiene que llevar a vivir confiados, no amedrentados. Por eso es que la expectativa, el desfallecimiento de los hombres, la angustia de la gente confundida, es para otro grupo de personas. Es para los que le volvieron la espalda a Dios, para los que todavía no recibieron la iluminación por medio del Espíritu Santo para creer a la palabra verdadera del Evangelio. Pero quienes recibimos la iluminación por el Espíritu Santo para creer a la palabra verdadera del Evangelio, no es para que andemos en angustia como las demás personas. No es para que andemos desfalleciendo como el resto de los hombres, a causa del temor de las expectaciones de las cosas que habrán de sobrevenir sobre la tierra, sino para quienes recibimos la iluminación por medio del Espíritu Santo, a través de la palabra verdadera del Evangelio de nuestra salvación, es para que andemos confiados. Porque no es por medio del Evangelio que nosotros recibimos el testimonio de cuánto Dios nos ama, que no nos negó ni siquiera la vida de su Hijo. Entonces, al tener el conocimiento del Evangelio, nosotros tenemos que andar confiados, sin importar las situaciones, las variantes que se vayan dando, los problemas que se susciten sobre el mundo, y ni siquiera también en aquellos que vivimos de índole personal. No hay nada que nos acontezca, tenemos que aprender a recibir lo bueno como también lo malo. No hay nada que acontezca que a quienes amamos a Dios no nos ayudaría. Entonces, este es un tiempo de confusión de la gente anda confundida, pero muchas de las enseñanzas y de las reflexiones, porque la gente que anda sin Dios no reflexiona sobre la eternidad y sobre el futuro. Se espanta cuando las cosas suceden, ¿no? ¿Quiénes reflexionan sobre la eternidad y sobre el futuro? Quienes pensamos en esas cosas. Mayormente somos las personas que hemos creído que hay un Dios, que hay una eternidad, que hay un futuro. Amén. La gente común vive el día a día, pero quienes tenemos un pensamiento más allá del día a día, que esperamos la venida del Señor, que esperamos participar con Él de las bodas del Cordero, quienes estamos leyendo acerca de los acontecimientos futuros, esas cosas nos llevan a pensar de otra manera, y es justamente en esa línea de pensamientos donde el enemigo quiere infiltrarse, trayendo también confusión, para que entremos dentro del paquete de la gente normal, que no tiene a Dios. Y cuando me hablo de normalidad me refiero a la generalidad de la gente. La generalidad de la gente es que vive a espaldas de Dios. Si no, la evidencia sería que este lugar estaría rebosante de personas. Amén. Pero no es así. Ni siquiera con los que un día gustaron. Aún quienes un día gustaron hoy se han alejado en sus corazones. Entonces la generalidad de la gente no es que busca a Dios, sino por el contrario, no quieren venir al Señor. Quienes venimos a Dios no es que venimos por fuerza propia, por voluntad propia, sino porque Dios nos ha vencido y nos ha atraído con cuerdas de amor. Si no, tampoco vendríamos al Señor y seríamos parte de la generalidad de la gente. Pero el diablo, utilizando el escenario de este mundo y las situaciones que se van a ir dando, quiere meternos a todos dentro del mismo paquete. Y que andemos confundidos como el resto de la gente, y que desfallezca nuestro corazón a causa de las cosas futuras que han de sobrevenir sobre la tierra. Pero por el contrario, el Señor dijo: cuando veáis que todas estas cosas suceden, vosotros, por el contrario, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca.
acerca de las cosas futuras no es necesario que yo os hable, porque vosotros ya sabéis que el Señor volverá, y esa es la confianza que tenemos que tener, pero vendrá como ladrón. ¿Qué significa? El ladrón no se anuncia, que voy. Amén. No basta decir, vecino, vengo a robarle. No, no se anuncia, vendrá como ladrón en la noche. Dice, mas vosotros no sois de los que andan en tiniebla para que el día os sorprenda como ladrón. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos en la espera del advenimiento del Señor. Por eso cuando hemos hablado del Evangelio de la Gracia dijimos que había que hablar de la muerte, había que hablar de la sepultura, habría que hablar de la resurrección y también habría que hablar del advenimiento, la necesidad, porque sobre todo para la gente de este tiempo, porque la gente de este tiempo no tiene esperanza. Pero cuando le hablamos que Cristo va a volver para recompensar a cada uno según su obra, entonces ahí puede tener esperanza. Y cuando le presentamos el Evangelio de la Gracia, que no es por obras de justicia que uno hace que pueda alcanzar la salvación, no es por obras que yo pueda hacer que pueda alcanzar la vida eterna, sino que es por la obra consumada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces eso me trae gozo, me consuela, me conforta, porque me doy cuenta que no es por lo que yo hago delante de Dios que puedo alcanzar la salvación y la vida eterna, sino es por lo que Él hizo por medio de su Hijo Jesucristo, habiéndome ofrecido gratuitamente la redención, mediante la salvación que es por medio de la fe en ese sacrificio. Y lo dio por fe para que sea dado por gracia. Entonces eso me conforta. ¿Por qué? Porque todas mis obras pueden ser obras malas, pero Dios no me va a salvar por obras. Me va a salvar por medio de la fe, por el creer. Cerca de ti está la palabra de tu salvación, en tu boca y en tu corazón. Que si creyeres con tu corazón que Jesús es el Señor, que Dios lo levantó de entre los muertos, y lo confesares con tu boca, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué significa creer que Jesús es el Señor? Que Jesús es Dios, pero tomó un cuerpo de carne. Por eso dice, si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué quiere decir? Que aún siendo Dios tomó un cuerpo de carne semejante al nuestro. ¿Para qué tomó el cuerpo de carne? Para sufrir el castigo que merecías recibir tú. Para sufrir en sí mismo, en su cuerpo de carne, el castigo por nuestros delitos y transgresiones. Él fue molido por nuestros pecados. Por eso, hermana querida y hermano querido, cuando oímos la palabra verdadera del Evangelio, es para que tengamos esperanza en Dios. De que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces, los que creemos a esta palabra, en medio de estos tiempos, tenemos que erguirnos, levantar nuestras cabezas, levantar nuestras cabezas y gloriarnos de la cruz de Cristo, y que a Dios le haya placido el revelárnoslo. Vamos a orar. Padre querido, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos darte gracias porque nos has enviado tu palabra iluminándonos los ojos del entendimiento, y a pesar de las situaciones que se dan, señales en el cielo, señales en la tierra, confusión de la gente, de fallecimiento de los hombres a causa de las cosas futuras que sobrevendrán sobre la tierra, y que por cierto sobrevendrán porque ya fue anunciado que así será. Pero para nosotros, Señor, esos tiempos no son tiempos para desfallecer, no son tiempos para andar en confusión, no son tiempos, Señor, para que dejemos, Señor, a un lado, Señor, esta salvación tan grande, sino por el contrario, que la podamos guardar, que la podamos preservar, para poder alcanzar, Señor, al fin de los días, Señor, la redención completa. Por lo que te damos gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a alabar el nombre del Señor
Y me gustaría en esta mañana terminar orando por usted. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,